por ejemplo, es un ejercicio muy chévere para armar una historia, es jugar mentalmente a que ustedes son periodistas que pueden moverse por el tiempo y que podrían ir a entrevistar a los indígenas. ¿Qué pensaría un indígena cuando ve llegar un caballo? Aquí no había caballos. Con un tipo encima vestido de lata, con unas espadas y unas cosas que disparan, y unos perros que tampoco aquí había. ¿Qué se imaginarán? No, los extraterrestres, mi amor. Ellos que van a pensar en eso, o sea, es cuando pueden que digan que es el Dios de yo no sé dónde, porque ellos creían mucho en dioses, okay. Creencias así, cosas mitológicas. ¿Y cómo haríamos para saber qué pensaron? Porque, digamos, ahora se nos ocurre la pregunta, pero ¿y será que podemos averiguar de alguna manera de verdad qué pensaron? Yo creo que el Bicentenario es un pretexto, es una oportunidad y obviamente es una celebración nacional muy importante de un hecho simbólico, más que real, simbólico, porque pues al celebrarlo en el 2010 presumimos que hubo una independencia en 1810 y esto es un pretexto simbólico porque todos sabemos que no es en 1810 que se inicia realmente un proceso de constitución organizada de la República. En primer lugar, ya había empezado desde antes, en segundo lugar, no se consolida sino mucho después, pero lo importante es que los chicos empiezan a entender cómo es este país, que empieza a tener forma y figura de país, cómo empieza a constituirse una república que después se consolida como una democracia en la cual ellos deben participar. Yo creo que ahí es donde está la importancia de que ellos se ocupen del tema, no que se lo aprendan. A mí me parece absolutamente irrelevante que se lo aprendan, pero es muy importante que les preocupe. El movimiento comunero tiene unas características y unas raíces que empiezan a relacionarse con muchas de estas cosas, que además dan origen a la independencia. Entonces estamos contando una historia desde hoy hacia atrás, de atrás para adelante. A veces nos toca pararnos y ver qué estaba pasando allí en la esquina. Entonces si ven, cuando miramos el cuento de Caperucita, en los tiempos uno lo ve clarito. Y para terminar, ¿dónde sucedió este cuento de Caperucita? ¿Ustedes qué dirían? ¿Pero en qué continente, por ejemplo? ¿Por qué dirías tú que en Europa? No sé, me suena. Primero los creadores, de allá. Sí, pero no pensemos en los creadores. Hagamos de cuenta que tú no sabes nada de los creadores, que lo que tienes es el cuento. Bueno, que lo que vas a mirar es los datos que te dice el cuento. Los datos del cuento, la manera de decir de la abuela, de Caperucita, o sea, en sí la manera de expresarse en el texto, las palabras. ¿Y eso, en el texto original puede ser. ¿Te dice que es de Europa? Puede ser, sí, por lo menos, o sea, pero el vestuario original. ¿Cuál es un dato así fuerte que ustedes puedan pensar que la hipótesis de que es en Europa, porque es una hipótesis, es cierta? A ver. ¿Eso pudo haber sido una historia en el Amazonas? ¿Por qué no? Porque no hay lobos. Porque en el Amazonas no hay lobos. Ok. ¿Pudo haber sido una historia en el Polo Norte? No. ¿Por qué? Porque hay bosque, porque hay un bosque. Pero el bosque, ¿qué clase de bosque es? Árboles, pasto, flores. Flores, ¿qué más? Fruticas, fresitas, moritas. ¿Y ese es un bosque como la selva tropical? No, es un bosque primaveral. Entonces fue en primavera. Entonces fíjense todo lo que podamos averiguar de leer un texto. Hacer de la historia, así como los niños se motivan con cuentos, los niños de primaria se motivan con cuentos viejos tradicionales, Caperucita, los hermanos Grimm, etc. Entonces yo he utilizado una estrategia de hacer de la historia como un cuento llamativo, bonito al estudiante. Imagínense un mapa de geografía de Caperucita. Entonces ese mapa lo que tiene es un pedazo así
que es el bosque, y un pedazo por aquí que no es bosque, sino como un camino alrededor del bosque. Aquí en esta punta está la casa de Caperucita y aquí está la de la abuelita. Entonces, ¿cuál es el problema político de Caperucita? Que fue y se metió en el territorio que no era de ella. Se metió a Ecuador. Se metió en el territorio que era del lobo. Por eso la mamá le había dicho, váyase por este camino, que por este camino no la molesta a nadie. Pero no se vaya a meter al bosque, porque el bosque es del lobo. Hay todo un problema de territorios, que nos dice en un cuento infantil, que es que también en los cuentos infantiles la gente representa los conflictos sociales. La historia no es solamente lo que pasó anteriormente, la historia somos nosotros. Y si no hay historia y no conocemos historia, no existe nuestra historia tampoco. ¿Qué querían los indios? ¿Qué deseaban los otros? Y ahí va uno armando, y puede uno armar un juego como ese, de reporteros de la colonia o reporteros de la época de la independencia, y va uno armando y mirando, pero arrancando por las cosas que ustedes decían, diciendo, bueno, vamos a seguirle el rastro a ver al conflicto social en Colombia o a los recursos naturales de Colombia. Todo eso nos permite descubrir cómo es la humanidad y ahí entender cómo somos nosotros. Porque cada uno de ustedes está explicado por una historia. Por eso es que la historia es chévere y bonita. Yo creo que el ministerio lo que está es proponiendo una metodología muy valiosa, estimulando para que los chicos se pregunten cosas y ojalá ese preguntar vaya acompañado de este entusiasmo que yo creo que es lo más valioso.